recordemos que a raíz de la negativa del Congreso de debatir ese nuevo mecanismo planteado como cuestión de confianza por el Ejecutivo, es que vino posteriormente, cerca de las 5 de la tarde, la disolución del Parlamento. El Congreso de la República aprobó finalmente un nuevo mecanismo y vamos a ver posiblemente nuevos tribunos que van a reemplazar en el cargo a aquellos que ya fenecieron su periodo en el último mes de junio. Entonces, hay certeza de que la garantía constitucional en manos de un Congreso de la República pueda justamente dar un nuevo rumbo al país en materia de análisis constitucionales o las decisiones que este importante órgano pueda tomar. El Congreso ya conformó una comisión de 9 integrantes, 1 por bancada, para que pueda justamente hacer un concurso público de manera abierta y así conocer quiénes podrían ser los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Víctor García Toma, exministro de Justicia, se encuentra en la comunicación vía Zoom con nosotros para hablar sobre estos y otros aspectos legales que sin duda alguna no podemos dejar de lado. Doctor García, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Pedro, ¿cómo le va? Un gusto en saludarlo, como siempre. Doctor García, en este preámbulo, nuevo Tribunal Constitucional que tendría que elegirse, ya no por invitación, sino por concurso público, pero manejado por el Congreso de la República. ¿Es más de lo mismo? ¿Es un maquillaje a lo mismo? ¿O son nuevos vientos en este tipo de selección? Mire, la designación de los miembros del Tribunal Constitucional plantea la existencia de 3 presupuestos. Primero, el medio, ¿no es cierto? El Congreso de la República, de manera indistinta, en algunos casos, ha llevado a cabo procesos por invitación y en otras por selección. Y cada uno de ellos tiene, por cierto, sus pros y sus contras. El segundo es el nivel de los postulantes. Y el tercero, la calidad, ¿no es cierto?, y la transparencia de los electores, en este caso de los congresistas. En relación al primer caso, se ha optado por el concurso público, que tiene varias desventajas. La primera de ellas es que se va a presentar un número muy alto de postulantes, con lo cual va a ser muy compleja la tarea del Congreso. En segundo lugar, al concurso no van a participar, y para eso no hay que ser saori, adivino, chamán, digamos, las personalidades más representativas del derecho, que verían en el tribunal la culminación de una carrera jurídica, sino más bien se van a presentar personas que entienden de que el tribunal es el lugar en donde van a alcanzar una notoriedad, fama, nombradía o reputación, ¿no? Entonces, o hacer lobbies también. ¿Perdón? O hacer lobbies también, es el Tribunal. O hacer lobbies también, claro. Entonces, es evidente que el nivel de los postulantes va a bajar, sin que eso sea un demérito para quienes postulen, por supuesto. Ya, doctor García, perdone que le interrumpa. Por ejemplo, ya me imagino, quiero un poco parafrasear con lo que usted nos acaba de decir, que gente que va de repente a entrarse lobbies, me imagino, me permito sospechar, suponer que estaremos viendo de repente a los grupos económicos de poder que tienen casos pendientes que resolverse en el Tribunal Constitucional, mandar a sus candidatos, mandar a sus postulantes que se presenten, porque muchos aspirantes, pasó por ejemplo con la Junta Nacional de Justicia, que habían varios concursos caídos, y luego de varios meses recién podemos decir que ya está funcionando, pero ha pasado bastante tiempo. Desde el 2018, 2020 recién está funcionando. Tremendamente preocupante los de la Junta Nacional de Justicia. Y que posiblemente pase lo mismo en un concurso del Tribunal Constitucional donde grupos de poder o grupos políticos interesados en ciertos manejos subrepticios terminen mandando sus candidatos y que sean justamente capaz hasta seleccionados por el Congreso de la República. Sí, pero ese es un peligro que se da no solamente en la elección del Tribunal Constitucional, se da cada vez que se presentan elecciones al Congreso e incluso en los concursos que se llevan a cabo para elegir jueces y fiscales, ¿no es cierto? Hay grupos externos que intentan tener alguna voz, ¿no es cierto?, representativa o expresiva a esos intereses, ¿no? Eso es, entre comillas, pernicioso, pero también es natural, ¿no? Es natural que eso suceda. Lo importante es, y aquí viene la tercera parte, los electores. No es extraño al conocimiento ciudadano que por razones que no es el caso de explicar ahora, cada vez tenemos una representación más precaria. Y esta precariedad de la representación implica que su capacidad
de poder elegir sea cada vez menos idónea, ¿no? Entonces se dan estos tres supuestos desde mi punto de vista. Primero, que no se ha optado por la vía más idónea. Segundo, que es objetivo que no tanto el número, sino la calidad de los postulantes descienda. Y en tercer lugar, ya el Pleno elija, no necesariamente con el conocimiento del caso. Porque, por ejemplo, para ser miembro de esa comisión se requiere tener título de abogado. Porque ¿cómo puedo conocer de las calidades de los postulantes si no tengo un conocimiento básico del derecho? ¿No es cierto? En consecuencia, evidentemente un elector ígnaro sobre las calidades que debe tener un candidato, evidentemente hace que se precarice la elección. Lo importante va a ser observar en las próximas semanas el reglamento, porque en el reglamento se debe indicar claramente el perfil del magistrado. ¿Qué tipo de magistrado queremos? ¿Queremos un magistrado joven, pujante, empeñoso, activista, o queremos un jurista maduro, experimentado, ¿no es cierto? Queremos a alguien que provenga de la cátedra, que provenga del litigio, que provenga de la judicatura. Pero esas reglas de juego, de quienes van a ser los posibles nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, que no es cualquier institución, tienen que ser fijadas por la comisión. Los congresistas que han sido justamente elegidos, ellos tienen que fijar cuáles son los criterios de evaluación que van a regir durante este concurso público. El criterio de evaluación, pero además el perfil, es decir, digamos, de antemano, si yo he decidido que prefiero tener una corte, digamos, de juristas a una corte de litigantes, ¿no? En consecuencia, en los puntajes tendré que asignar un mayor, incidir más en ese tema, ¿no es cierto? En lo que se refiere, por ejemplo, a la evaluación del currículum vitae. Ya. Vamos a tener una cuota de paridad. Va a haber un mestizaje entre juristas de Lima y juristas del interior. Todas esas cosas tienen que resolverlo antes del reglamento, porque son la base para decidir. Lo de paridad ya lo descartaron de plano desde el Congreso en este concurso público. Pero, por ejemplo, de cuota, no, la paridad me parece un absurdo, pero sí cuota. Creo claro. que sí. Ya, pero doctor, por ejemplo, usted de hecho que ha revisado un poco los nombres de los integrantes de esta comisión del Congreso. Está Rolando Ruiz de Acción Popular, representante de San Martín, la representante de La Libertad de Alianza para el Progreso, Tania Rodas, está María Cristina Retamoso del FREPAP, que es de Lima, Víctor Columbus de Fuerza Popular aquí en Lima, José Vega de Unión por el Perú de Lima, José Luna de Podemos Perú, aquí en Lima, el representante de Lambayeque, Jorge Pérez, de Somos Perú, del Partido Morado, Gino Costa, de Lima, y Rocío Silva Santisteban, del Frente Amplio, de aquí en Lima. Esos son los nombres de los congresistas que tienen en sus manos este proceso de concurso de elegir a nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Pero sabemos que hay partidos políticos y hay bancadas que tienen agenda propia. Y además hay intereses parlamentarios dentro de negocios, como por ejemplo el tema de José Luna con el tema de universidades, y que está en un proceso intentando impulsar el tema judicial, que bien podría también terminar en el Tribunal Constitucional. Pero esos son los nombres que en estos momentos son los responsables de llevar adelante este importantísimo concurso de selección de tribunos. Yo no haría una crítica a priori. En todo caso, yo creo que debería hacerse un seguimiento de la labor de la comisión a lo largo de todo el programa que se han establecido, pero finalmente esa será una responsabilidad del Pleno, ¿no es cierto? Porque lo que la comisión va a proponer es una lista de nombres y será el Pleno el que elija. Entonces, el primer seguimiento que habría que hacerle a la comisión es en la elaboración del reglamento, y luego hay algo que es acertado: el proceso va a ser público, ¿no es cierto? Con lo cual va a haber transparencia. En lo que sí me parece que tiene que haber... Permítame discreparse en ese punto con usted respecto al tema de que será el Pleno el que finalmente decida. Ya sabemos, con la experiencia del chat, la botica, la mototaxi, o sabemos cómo se manejan en esos tiempos las decisiones que se toman en el Pleno, que no son justamente de votos independientes. En mi bancada podrán haber 20, podrán haber 10, y cada uno vota según conciencia.
los votos son en bloques y son por acuerdos en junta de portavoces, por integrante de bancada. Entonces, si tenemos, por ejemplo, representantes de cada bancada dentro de la comisión que va a elegir al Tribunal Constitucional, nada raro sería que quienes determinen sean justamente en esa comisión y solamente trasladen al resto de integrantes de cada bancada por quien votar. La elección de los miembros del Tribunal Constitucional tiene dos componentes. Hay un componente técnico. Uh-huh. Lo importante es que lleguen a la propuesta aquellos que tienen los méritos profesionales y que a lo largo de su carrera profesional han logrado acreditar, digamos, una solvencia moral, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la segunda fase evidentemente es política, es decir, tiene que haber un acuerdo entre los bloques partidarios, se requieren 87 votos. No podemos pensar que salvo pues una cosa muy excepcional, que esté un Kelsen, ¿no? Que no tenemos un Kelsen, que una personalidad en particular logre generar unanimidad. Entonces, en la segunda fase va a haber un acuerdo de las bancadas, pero ese acuerdo tiene que estar sustentado en que esa persona ha logrado cribar, digamos, el aspecto técnico y el aspecto ético. En consecuencia, si se combinan, digamos, de manera honrada esos dos aspectos, yo creo que puede llegarse a buen puerto, ¿no? Ya, pero sin dejar de salir del ámbito parlamentario, pero sí un poco cambiando de tema. ¿Se podría confiar la elección de integrantes del Tribunal Constitucional a un Congreso que, por ejemplo, eliminó con trampitas su inmunidad y al caballazo eliminó el antejuicio político a altos funcionarios del país? Y con reformas de 4 o 5 artículos de la Constitución en solamente 4 horas, ¿se puede confiar una misión de esa magnitud a un Congreso que se comportó en esas condiciones? Fíjese, Pedro, la crisis del sistema parlamentario no es de ahora. Digamos, uno mira el parlamento anterior y tiene que cerrarse los ojos, es decir, y mostrar, pues, indignación, cólera por lo que sucedió allí. Tampoco nada nos garantiza que el sistema como está conformado hoy nos pueda producir mejores parlamentarios en el próximo periodo. Pero lo cierto real es que este es el Parlamento que tiene esa responsabilidad. No podemos escapar de eso, que es un hecho real, tangible. Al Parlamento le compete esa responsabilidad y son a estos parlamentarios a quienes tienen la legitimidad y la perentoriedad del tiempo de elegir a los magistrados, porque lo que también es cierto son dos cosas. La situación al interior del Tribunal Constitucional merece ya un recambio. Primero, porque se ha vencido más de un año su periodo. Sí. Segundo, porque hay una división interna muy marcada, el famoso 4-3, que es la suma de afinidades ideológicas, que sería lo de menos, y en segundo lugar, una serie de diferencias personales que les impiden tomar decisiones de grupo, como colectivo, ¿no es cierto? Entonces, esa situación no puede continuar. Y tampoco podríamos quitarle el derecho a este Parlamento, por las razones que le he explicado, su potestad de elegir. Y nada garantiza que el próximo Parlamento esté mejor compuesto que este. Así que en ese contexto de puro realismo, esperemos que lo hagan lo mejor posible, ¿no es cierto? Animar digamos, a la mayor cantidad de abogados que tengan las competencias mínimas para el cargo, ¿no es cierto? Habría que hacer una campanita para animarlos, ¿no? Porque realmente no se presenta en lo que se refiere a propuestas cosas muy atractivas, ¿no? Claro, y además aquí la ciudadanía tendrá que bastante atenta, porque muchos candidatos, por ejemplo, que postulaban a la Junta Nacional de Justicia, en su momento que habían sido seleccionados por esta comisión de alto nivel, incluida por el Defensor del Pueblo, justamente el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público. Muchos candidatos cayeron por lo que en las redes sociales justamente se difundía. La gente comenzaba a escuchar el nombre de una persona, inmediatamente lo stalkeaba, lo revisaba, su información, su trayectoria, incluso uno de ellos que había sido primer seleccionado, primer lugar, y sacaron una conversación despotricando de manera soez contra el poder de turno. Entonces, esas actitudes públicas ya de por sí le quitan probidad o le quitaban probidad a un postulante a la Junta Nacional de Justicia. Pero eso por la actividad misma, el activismo ciudadano
en la vigilancia justamente del tipo de personas que van a administrar ese tipo de decisiones. Y lo mismo tendría que suceder en esos tiempos en torno al Congreso de la República, de a quienes podrían elegir. Pero, doctor García, en el tema de inmunidad, necesaria que se mantenga la inmunidad, la protección constitucional ante juicio político, esas prerrogativas a integrantes del Tribunal Constitucional, de la Contraloría, de la Defensoría del Pueblo, como del jefe de Estado y ministro de Estado, ¿es necesaria que se mantenga o también pueden ser quitados? No. El sistema político ha establecido un conjunto de salvaguardas y garantías para que quienes ejercen la función pública a nombre y en representación del pueblo puedan hacerlo con plena autonomía, independencia y en ejercicio cabal de sus funciones, ¿no es cierto? Y que esas funciones no comprometan su seguridad personal en términos jurídicos. En consecuencia, la reforma que se ha planteado resquebraja, digamos, ese sistema de salvaguardas. El problema está en que, en efecto, en los últimos periodos parlamentarios ha habido una mala, digamos, una actuación incompetente, inconveniente o hasta corrupta, si usted quiere la palabra, por parte de la Comisión del Levantamiento al Fuero, ¿no es cierto? Es decir, el Congreso ha convertido la impunidad en inmunidad. ¿Eso nos lleva a quitar la inmunidad? No, eso nos lleva a que se reforme el reglamento del Congreso para que se establezcan algunas reglas muy precisas. Por ejemplo, uno, planteado el pedido del Poder Judicial del levantamiento del fuero, el Parlamento debe tener un plazo breve para contestar sí o no. Si no hay digamos, una declaración de parte del Parlamento sobre el pedido, se entiende que hay un silencio administrativo positivo. El silencio pero mire, pero ese plazo breve, entiendo que en la actual reforma que hicieron en el 2019 es por 40 días. Ojalá no me esté equivocando, y si me estoy equivocando, corríjame por favor. Pero ahora lo único que se conoce es que en el tema, por ejemplo, de eliminar la inmunidad a los parlamentarios, lo que se plantea es, en este nuevo debate, que sean 30 días de espera, que si no se pronuncia el Congreso en 30 días, entonces recién la Corte Suprema podría intervenir con el silencio positivo. Correcto. 30 días para determinar un hecho que puede ser doloso y lesivo contra los intereses nacionales de la conducta funcional de un parlamentario. ¿No es un abuso 30 días esperar a ver si se pronuncian o no, o le blindan si Otorongo o no come Otorongo? Lo que pasa es que lo que analiza la Comisión de Levantamiento de Fuero. Primero, si detrás de la denuncia no se esconde algún móvil de intimidación, de venganza, ¿no? de arbitrariedad política, ¿no es cierto? Es decir, desde otro poder del Estado o desde poderes económicos fácticos o grupos criminales organizados, se ha generado una denuncia con el objeto de sacarlo, ¿no es cierto? Lo segundo es la verosimilitud, ¿no? El hecho denunciado es verosímil. Y lo tercero, que no tiene por qué ser riguroso, es decir, hay algún atisbo de que hay un vínculo o una posible relación entre la conducta del congresista y ese supuesto hecho, con eso le levantamos el fuero para deslindar, ¿no es cierto?, cualquier duda o incertidumbre. Eso debería ser así. Ya, pero de saque tendría que eliminarse la inmunidad de proceso. De saque, porque, por ejemplo, hay un congresista que en esos tiempos de repente está arrastrando un proceso judicial antes de que entre al Parlamento, y no hay uno, hay varios. En realidad, uno revisando la hoja va a encontrar muchas perlas bajo la alfombra, pero perlas en el mal sentido. Pero cuando llega, por ejemplo, un proceso, petición del Poder Judicial para que se le levante y se le someta a proceso judicial ordinario, ese parlamentario, primero viene la bendita figura de la inmunidad de proceso, que la comisión determine si aprueba o no que le procesen a ese congresista, a pesar de que el reglamento del Congreso señale de que un parlamentario que tenga un proceso previo al ejercicio de sus funciones no está amparado por la inmunidad, pero eso termina siendo letra muerta, porque primero tienen que evaluar en el Congreso actualmente cómo está la norma, si le pueden procesar o no, a pesar de que el delito cometido, presunto delito cometido, venga de antes de su periodo parlamentario. Eso tendría que eliminarse de saque, que sea justamente un proceso automático, una persona que está con procesos.
La Corte Suprema, al momento de plantear la solicitud, debe señalar que el proceso fue iniciado en tal fecha ante tal juzgado, ¿no es cierto? Y se acredita de que el parlamentario juramentó en el cargo en fecha posterior, en consecuencia, no hay inmunidad que levantar para el procesamiento, porque ya el propio reglamento del Congreso lo autoriza, ¿no? Pero el caso de doctor García, el caso de Edwin Donaire ha sido, por ejemplo, por demás escandaloso. A Edwin Donaire incluso había de sentencia de por medio que un proceso de gasolinazo que venía desde el 2006, si mal no recuerdo, y aún así el Congreso no le levantaba la inmunidad, ni siquiera del arresto. Dos cosas. En el caso, Donaire era congresista y estaba procesado. O sea, ahí funcionó la regla. El tema fue cuando Donaire es condenado. Pero, y ahí la discusión de si basta con la primera condena o tiene que ser condena firme. En efecto, tiene que ser condena firme, pero si existe condena firme ya no hay más que hacer, o sea, no hay más tema que discutir. Inmediatamente el desafuero, porque ya tiene una condena firme, ¿no? Eso debería ser un trámite administrativo, ni siquiera debería tener, digamos, el funcionamiento de toda la comisión. Bastaría con que el presidente de la comisión acredite de que hay una sentencia firme, inmediatamente dispone el levantamiento del fuero. Pero hay algo que decir, Pedro. No se dice, la inmunidad no interrumpe la prescripción. Es decir, yo puedo, por mandato del propio Congreso, verme, digamos, abroquelado por la inmunidad durante mi mandato. Concluido mi mandato, digamos, roto la relación con la ciudadanía en mi coalición de representantes, el Poder Judicial tiene toda la autoridad de iniciar el proceso sin solicitar autorización alguna, porque la inmunidad termina, ¿no es cierto?, a los 30 días después de concluido el mandato representativo, pero no hay prescripción, o sea, esos 5 años no se computan para la prescripción. Le permite al Poder Judicial actuar libremente. Y ahora, doctor García, para terminar, el tema de la Junta Nacional de Justicia, que acaba de justamente hace semanas atrás suspender por un lapso de tiempo a Tomás Gálvez y Pedro Chávarri, es último fiscal de la Nación, ex fiscal de la Nación, y Tomás Gálvez, fiscal supremo. El mensaje que está dando la Junta Nacional de Justicia con esas decisiones de suspender a personajes implicados en presuntas tramas de corrupción, ¿cuál es para usted? Más allá digamos, de las opiniones, si la decisión es correcta o es incorrecta, lo importante es que se ve a la Junta Nacional ingresando al ejercicio de una responsabilidad que la Constitución le ha señalado, que es el que evaluar, ¿no es cierto?, el proceso de destitución de las altas autoridades judiciales. En segundo lugar, la celeridad. Y en tercer lugar, que da la impresión de que hay una política en asumir, ¿no es cierto?, esta tarea con firmeza, ¿no es cierto? Entonces, creo que en el manejo de las señales, esas señales son correctas para la ciudadanía. Bien, doctor Víctor García, muchas gracias por la comunicación, el contacto para Vizcable. Gracias, Pedro, también. Un abrazo. Un abrazo. Que tenga buen programa. Muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga. Vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Rumbo al Poder.